José, Leticia, buenos días. Como venimos contando durante toda la semana, como venimos anunciando, hoy llega hasta Negocios Televisión, hasta Miradas Viajeras Televisión, uno de los grandes protagonistas del sector turístico. Uno más, es el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre. Con él queremos abordar cómo está el sector del turismo actualmente en el mundo rural, pero también queremos hablar de viajes, de emociones, de sensaciones, de sentimientos y sobre todo de eso que se lleva en el alma cuando se descubre poco a poco y paso a paso algunos de los municipios que conforman esta asociación. 94 lugares de los más bellos del mundo. De todo eso vamos a hablar con él en la próxima hora aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Televisión. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. También encantados nosotros de tenerte en las cámaras de negocios. En el mes de enero de este año se incorporaron a la asociación, creo recordar, 15 municipios nuevos. Lo anunciasteis a bombo y platillo en Fitur. Yo te escuchaba en ese momento unas perspectivas extraordinarias para el año 2020, tanto en el sector turístico como en la asociación. Te escuchaba un montón de proyectos, un montón de actos, un montón de citas que vais a organizar y de pronto 730.000 millones de pérdidas de dólares, más de 700 millones menos de viajes y un 70% menos de desplazamientos hasta el mes de agosto. Han sido muchos más en los siguientes meses. ¿Cómo se vive esto? Bueno, pues la verdad es que mal porque el sector turístico en toda España pues está como está, ¿no? Y además pues intentamos, bueno, tenemos esa intención y esa zanahoria puesta ahí de que todo va a ir mejor, ¿no? Y eso esperamos realmente. Aunque sí que es verdad que dentro de lo que cabe y dentro del desastre espectacular que está habiendo el sector turístico, pues nuestros pueblos, lo que son los pueblos interior, pues han escapado un poco mejor, ¿no? Y sí que es verdad que hemos tenido un verano bueno, bastante bueno, para lo que esperábamos en un principio y bueno, y la verdad es que hemos podido capearlo de alguna manera, ¿no? Ahora sí que han venido desde el mes de noviembre estas restricciones y la cosa ha ido un poquito más hacia abajo. Luego hablaremos de todo eso, tenemos muchas cuestiones que plantear, pero es verdad que aquí precisamente en Miradas Viajeras Televisión y en Negocios Televisión, cuando nos preguntaban, siempre decíamos que en el mes de junio, julio, agosto la gente iba a viajar, iba a haber temporada de verano, pero circunscrita sobre todo al mundo rural. Las cifras que hemos ido trabajando, que hemos ido contemplando, que hemos ido analizando, efectivamente nos dan la razón, como tú bien nos estás contando, y eso tiene mucho que ver precisamente en la promoción que se ha hecho del entorno rural, de los pueblos y de ese concepto de seguridad que el viajero tiene. Vamos a marchar al mundo rural, vamos a marchar al pueblo, porque allí estamos más tranquilos, ¿no? Hay más confianza. Hay exactamente, toda la razón, y hay más naturaleza, hay más espacios, hay más, en definitiva, hay más lugares para poder estar de alguna forma más aislados, ¿no? Y esto se da en el mundo rural porque tenemos mucho terreno, mucho campo, y mucho verde y mucha naturaleza, y mucha gente ha aprovechado esto para irse. Además, creo también que ha habido una fuerte componente desde el punto de vista nacional, llámalo como quieras, ¿no? Patriótico, que la gente este año ha querido hacer las vacaciones en su país, y no solamente ha pasado en España, te puedo decir que en todos los países europeos, los franceses, los italianos, todos han sido muy patrióticos este año turísticamente hablando. Aillón, Santillana del Mar, Mojácar, La Guardia, lugares fascinantes que tenemos diseminados por toda nuestra geografía y que forman parte, por ejemplo, de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que en estos momentos engloba 94 municipios. ¿Qué es esta asociación? Bueno, pues es una agrupación de municipios, todos ellos muy pequeños, de menos de 15.000 habitantes, con patrimonio natural o arquitectónico certificado, y que todos ellos han superado, y eso es lo más importante, la carta de calidad. Nuestra carta de calidad, que al fin y al cabo es una certificación de calidad, todos han sido visitados, todos han sido auditados, y todos además han de mantener esos baremos de calidad por los cuales han entrado en la asociación, sobre todo baremos relativos a la armonía, la homogeneidad, la buena conservación de las fachadas, los suelos y bueno, la gestión del tráfico y de los servicios en general. Francisco, ¿cuáles son los objetivos de la asociación?
Pues es la protección, la promoción y la difusión de nuestros pueblos pues a través de las acciones que emprendemos, ¿no? Y además, poco a poco nos vamos dando cuenta de que además nos hemos conformado como un grupo de municipios muy pequeñitos, pero que pueden tener una voz y que pueden también llegar bueno, pues a tener ciertos acuerdos y puede reivindicar todas aquellas cosas que nuestros pueblos necesitan ante empresas privadas y también ante administraciones públicas. En los principios fundacionales de la asociación se dice que es una asociación sin ningún ámbito o sin ningún fin político, pero sí que es verdad que os habéis convertido en un grupo que alza la voz en defensa, y aquí viene la pregunta, ¿en defensa de vuestros socios en particular o de los pueblos de España en general? Bueno, pues de las dos cosas, porque en el fondo nuestros socios en particular representan en el fondo a los pueblos de España, sobre todo de la España interior en general, ¿no? Tenemos también algún pueblo de costa, como puede ser Peñíscola, o como puede ser Mojácar, o pueblos del norte, que no se podrían denominar de esta manera interior, pero sí que es verdad que al final todos tenemos esos problemas sobre todo de población, de despoblación, de problemas con internet, de problemas con ciertas, el tema de la fibra óptica, el tema del soterramiento de cables, que también es un problema importante de embellecimiento. Al final todos aquellos problemas, como pueden ser también el tema de los productos de proximidad, son muchos que son problemas que incumben a los pueblos bellos y a los menos bellos, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta en el día 1 de octubre, ese día en el que lanzamos un manifiesto cada año, que al final pues acabamos representando a todos los pueblos pequeñitos de este país. Retos de futuro de los que luego vamos a hablar, pero vamos a empezar por el principio. La asociación marca unas líneas muy estrictas para poder incorporar a municipios, como no podía ser de otra manera, a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Creo recordar menos de 15.000 habitantes. Creo recordar que esto tiene que estar aprobado en la Junta de Gobierno por todos los integrantes de cada uno de los municipios que solicitan el Pleno, solicita entrar. Pero luego tenéis una carta muy amplia de cuestiones a cumplir para poder estar dentro de la asociación, ¿no? Sí, para nosotros es básico no decepcionar. Si nos convertimos en una marca de calidad, no podemos decepcionar a personas que se van a hacer 50, 100 kilómetros para ver uno de nuestros pueblos, ¿no? Por lo tanto, tenemos primero que generar esa ilusión por ir a nuestros pueblos. Segundo, no decepcionar, que las personas que van sepan que van a ver algo especial, un pueblo con encanto de verdad, y que va a mantener esa esencia de pueblo. Por eso es tan importante esa auditoría, porque ahí vamos a controlar y vamos a ver que el pueblo sea un pueblo de verdad, que sea armonioso, que sea homogéneo, que esté bien conservado y que mantenga intactas también todo ese patrimonio inmaterial, como pueden ser el folclore, la gastronomía y todas aquellas cosas que acompañan a esa belleza, pero evidentemente la belleza es un aspecto fundamental y vigilamos muy mucho que los pueblos estén como tienen que estar para recibir a ese visitante. Ese sentimiento identitario tan importante que hay en España, además, de la gente sobre su pueblo, sobre su localidad, más bella o menos bella, pero ese sentimiento que hay, evidentemente entiendo que os hará que os lleguen miles de preguntas diciendo yo quiero y por qué mi pueblo no puede estar. Sé que tenéis menos de 15.000 habitantes, en otras asociaciones a nivel internacional son menos, pero visualizando esos 94 municipios que tenéis, el 85% de ellos tiene menos de 3.000 habitantes. Exacto, tienen menos de 3.000 habitantes, tenemos pueblos de hasta 14 habitantes. Entonces, la gran mayoría te diría que están entre los 20 habitantes y los 500 o 1.000 como mucho. ¿Por qué entonces subir hasta 15.000 cuando a lo mejor se pierde el sentimiento de pueblo bonito, de pueblo recóndito, de un lugar? Bueno, fíjate los pueblos que hay de 15.000 habitantes en la asociación y si te fijas son pueblos donde ya se ha convertido ese pueblo en un mini pueblo. Por ejemplo, Peñíscola es un pueblo que tiene 8.500, ¿vale? Pero realmente lo que se valora, que es el casco histórico bien amurallado y bien definido y bien diferenciado, este tendrá, no llegará a 500, ¿no? Ciudad Rodrigo es un pueblo que tiene 15.000 habitantes, pero tiene ese promontorio donde hay ese también pueblo amurallado que tampoco tendrá más de 1.000, ¿no? Con lo cual a veces puede ser un poco engañoso esto de los 15.000 habitantes y luego hay esas particularidades. Por eso los pueblos que tenemos de 15.000 habitantes, ahora me viene a la mente, por ejemplo, también Vejer de la Frontera, ¿no? Pues es difícil que un pueblo de 15.000 sea un pueblo de la asociación por toda la urbanización que ha habido después y es muy complicado, por tanto casi todos los pueblos son muy pequeñitos. Y los que lo son, estoy entendiendo, de más de 15.000 habitantes,
lo que hacéis es intentar analizar ese casco histórico, a lo mejor que si pueda... Si el casco histórico está bien definido y bien diferenciado, puede ser un pueblo de la asociación siempre y cuando el resto, evidentemente, no sea una gran ciudad, ni sea nada que pueda parecer pues, una capital, ¿no? O una ciudad grande. Los edificios, los pisos, etcétera, todo tiene que ir en concordancia y evidentemente hay pueblos, pues no sé, se me ocurren pueblos de 3.000 habitantes que sí que se ha ido construyendo alrededor de ese centro histórico, pero se ha podido mantener esa armonía, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil conseguir un pueblo que tenga más de 10.000 y que sea un pueblo que pueda estar en la asociación, muy complicado. Estaba yo pensando ahora precisamente cuando decías Peñíscola, qué maravilla, qué lugar más bonito, un pueblo para viajar con nuestros mayores. Pues para viajar con nuestros mayores. A los mayores les suele gustar más el calor, ¿no? Porque ya esto del frío... Entonces, pues este que te he dicho, por ejemplo, Vejer de la Frontera podría ser un buen pueblo, Frigiliana, ese pueblo en la Axarquía malagueña que tienes muchas horas de sol y que pasear por sus calles. Eso sí, siempre tenemos el hándicap en nuestros pueblos de esas cuestas empinadas, porque son pueblos, antiguos pueblos árabes o medievales, y allí, pues claro, el urbanismo era el que es. 40 son los puntos que un comité de expertos analiza en cada uno de los municipios que entran dentro de la asociación. No vale solamente con solicitarlo, no vale con aprobarlo en el Pleno, sino que además luego un comité analiza 40 puntos para dar el ok a esa incorporación. Algunas de las cuestiones que tienen que cumplir o las que se tiene que enfocar un pueblo para cumplir esos requisitos. Bueno, pues mira, normalmente con lo que más nos encontramos, vamos a ver, si un pueblo no cumple ya de entrada, ese pueblo no entra y ese pueblo lo que tiene que hacer es una serie de mejoras. Se hace un informe y el pueblo va intentando mejorar con el tiempo, ¿no? Pueden producirse en 2, 3, 4 años, depende de las mejoras. Si el pueblo entra, los problemas que nos encontramos no suelen ser problemas de, por ejemplo, de fachadas o de conservación, porque para eso es la auditoría y es muy estricta en ese sentido, pero sí que puede haber problemas, por ejemplo, del tema de vehículos, de coches, o de ordenanzas municipales relativas sobre todo al tema de restaurantes, hoteles, etcétera, que tienen lo que es el mobiliario urbano pues mal, ¿no? Como pueden ser pues, sillas de plástico rojas que siempre nos encontramos, sombrillas, etcétera, ¿no? Todo eso hay que armonizarlo, entonces lo que se le pide al pueblo es hacer ordenanzas municipales que regulen todo eso lo antes posible para que el pueblo entre dentro de ese embellecimiento, ¿no? Sobre todo las restricciones de tráfico, sobre todo de aparcamientos, que es lo que más molesta. Esas plazas, las plazas de nuestros pueblos tienen que estar libres de coches y les ponemos un plazo a los pueblos que entran para que cumplan con esos objetivos, so pena de poder ser expulsados. Porque fundamentalmente para la red, además le escuchaba decirlo hace unas semanas, lo principal es la calidad. Para nosotros es fundamental, o sea, la calidad, si la asociación quisiéramos, tendríamos 300 pueblos. Peticiones tenemos muchísimas y pueblos que están ahí, en ese hilo o en ese filo, también tenemos muchos, ¿no? Pero siempre, si está en el filo, casi siempre pues es un no de momento. Y más adelante, pues cuando ya hayas cumplido con las prerrogativas, entras en la asociación, ¿no? Entonces, es importantísimo, porque si somos una marca de calidad y si queremos tener credibilidad, es muy importante que los pueblos que estén sean los que tienen que estar. Si no, la credibilidad la perdemos y como perdamos la credibilidad como marca, lo perdemos todo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esa credibilidad. Una vez que un municipio forma parte de la asociación, mantiene un estatus, mantiene un tiempo, pero luego, ¿cómo se renueva? Anualmente, cada 2 años, cada 3 años, ¿cómo se renueva esa pertenencia a la asociación? ¿Cómo se vigila que se cumplan todas las ordenanzas? ¿Cómo se le vuelve a dar la confianza para que continúe? Bueno, puede suceder de varias maneras, ¿no? Nos ha pasado casos pues no sé, te puedo decir casos de asfaltar una calle que estaba empedrada y automáticamente desde prensa ya, o desde el mismo ayuntamiento, o desde la oposición incluso, pues nos llaman, oye mira, se está haciendo esto hay que, entonces hacemos una reauditoría, vamos a ver el pueblo. También se puede planificar, que es lo normal, ¿no? Que planifiquemos las reauditorías y empecemos a ir a los pueblos y avisando, oye, vamos a ir tal fecha, va a ir una persona para hacer una reauditoría, tienes que atender. Entonces, todo esto todas estas mejoras que se tienen que ir viendo con el tiempo, se van
reauditando, se van remirando con el tiempo y se van, se van verificando que todo siga como tiene que estar, ¿no? Al final, hoy en día, con las redes sociales, todo nos llega y muchas veces nos llega, pues, ¿cómo puede ser que esta plaza esté llena de coches, por ejemplo, ¿no? O que, bueno, pues todo esto va llegando, todo esto también desde la asociación se sabe y, bueno, y se pueden ir haciendo también algunas cosas sin tener que esperar a esas reauditorías, ¿no? También se puede hablar con los propios alcaldes. Esa es la ventaja de estar en este grupo, ¿no? Que al final pues también sirve de mucho, ¿no? Para ellos mismos, para los alcaldes, para retroalimentarse y para compartir experiencias de problemas y de problemáticas que tienen en muchos de los pueblos, que todos son muy similares porque todos tienen turísticamente hablando mucha importancia y todos tienen además los mismos problemas, ¿no? Entonces, en nuestras asambleas o incluso pues hablando de estas cosas que, como te comentaba, una llamada de teléfono incluso, pues puede solucionar alguno de estos problemas. La Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, hemos hablado que tiene la obligación de promocionar, pero también de preservar las tradiciones, la cultura, el patrimonio. Claro, a mí me viene a la cabeza que precisamente eso es lo que han hecho generaciones tras generaciones los habitantes de cada uno de los municipios. Entonces me planteo, la asociación, ¿qué ofrece a los pueblos más bonitos de España cuando ya desde tiempos inmemoriales sus gobernantes y sobre todo sus habitantes han luchado por preservar su identidad tal y como debiera ser, ¿no? Pues sobre todo, y eso es verdad, son los propios, y vas a los pueblos y son ellos los que están preservándolo, los que están continuando con esas tradiciones y sobre todo nosotros lo que ofrecemos es esa plataforma de dar a conocer esas tradiciones, difundirlo y preservarlo de alguna manera, ¿no? Y ayudar en todo lo posible desde la asociación a que este tipo de folclore, de gastronomía, todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos, darlo a conocer y conservarlo lo mejor posible, pues ayudando en todo lo posible a nuestros pueblos. Francisco, ¿un pueblecito para ir en familia? Para ir en familia, pues quizá uno así de costa, Peñíscola, por ejemplo, o Lastres, en el norte del país, pues son pueblos muy buenos. En Lastres, por ejemplo, podemos ir a ver un museo de dinosaurios fantástico que tienen allí, y en Peñíscola, pues qué te puedo contar de Peñíscola, ¿no? Sitio por excelencia del Mediterráneo, o incluso Mojácar, también en el sur, que también es un buen lugar para poder ir en familia y pasar unas vacaciones magníficas. Y luego aquellos que quieran arriesgarse un poquito más, en las vacaciones de Navidad también tenemos pueblos maravillosos donde va a hacer frío, pero esa autenticidad de vivir un buen invierno y de comer según qué platos de invierno, que por ejemplo aquí en Segovia tenemos pueblos maravillosos donde comer buenos platos invernales, pues venir aquí con los niños también puede ser una experiencia muy bonita. Uno de los objetivos de la promoción, de la asociación, nos estabas contando que era la promoción de los municipios que forman parte de la misma. Y claro, a mí me vienen muchas veces a la cabeza estos pueblecitos de 500 habitantes, 600, en donde durante la semana prácticamente están solos y el fin de semana vienen miles y miles y miles y miles de personas, ¿no? Y se producen sentimientos como la turismofobia o mi casa es mi casa, mis calles son mis calles, mi tiempo es mi tiempo, ¿no? ¿Cómo compaginamos el deseo de que la gente vaya y se desestacionalice, que es otro de los objetivos que tenéis en la asociación, con el deseo de la identidad propia y que no me la roben los que vienen de fuera? Bueno, pues es una buena pregunta. Con el tema de la desestacionalización es una de las grandes cosas que pasan cuando un pueblo pasa a formar parte de nuestra asociación, ¿no? Se desestacionaliza el turismo completamente y viene mucha gente y suelen venir muchas personas entre semana y en épocas del año donde antes no venían. Pero sí que es verdad que siempre se produce y siempre va a haber pues, alguna persona del pueblo pues, que no le guste tanto el turismo, porque no viva del turismo, porque pues, tenga su casa en el campo y que eso esté lleno de turistas, pues a lo mejor pues, no le apetece tanto, ¿no? Entonces ahí entra la sostenibilidad, esa sostenibilidad famosa que tenemos que intentar con cosas como los pueblos bonitos de España, ¿no? Ese turismo de calidad que hace que podamos expandir al máximo posible el calendario, ¿no? Y no centrarlo todo en esa estacionalización, ¿no? Evidentemente, pues en pueblos muy potentes y en pueblos y sobre todo en épocas muy marcadas como pueden ser Semana Santa o como pueden ser un puente como el de la Purísima, pues la verdad es que es complicado a veces porque ya los alcaldes lo saben, lo esperan, a veces nos envían fotos incluso pues en los grupos que tenemos de WhatsApp porque saben que va a haber muchos coches. Ellos realmente esperan el turismo con los brazos abiertos porque representa el turismo un porcentaje muy alto de nuestro PIB, de nuestros pueblos.
Pero bueno, sí que es verdad que cuando llega un punto, pues ahí habría que decir basta y ya está, ¿no? Entonces lo ideal pues es que si nosotros mismos hagamos un ejercicio de responsabilidad y más en estas épocas de COVID, y si vemos un parking a tope, pues a lo mejor ese pueblo lo tenemos que ver otro día quizá, ¿no? Eso es un reto. Eso es un reto. Que tiene que ver mucho con la educación Sí. también, y a lo mejor de eso adolecemos un poco. Porque el que va a un pueblo un día no se da la vuelta y dice el parking está lleno. Bueno, has visto las imágenes de Navacerrada este fin de semana. Sí, sí, llenas sí. absolutamente. Bueno, Francisco, otra pregunta que te quiero hacer. Como presidente de la asociación nos metemos en una pandemia, una lacra importantísima para el mundo entero. Caen las reservas, caen los viajes. En abril, viajeros cero en España. Y cuando uno de los objetivos de la asociación es precisamente la promoción de los municipios, el presidente, cuando se va a dormir, ¿en qué piensa? Pues en todo aquello que desde la asociación se puede hacer. Trabajamos, la verdad, es que en los meses de abril y mayo estuvimos trabajando más incluso que en otros meses. La verdad es que fue frenético, ¿no? Porque además todo el mundo, recuerdo que fue una época en la cual todo el mundo queríamos hacer mucho, ¿no? Me acuerdo que estuvimos planificando esa desescalada famosa, cómo hacerla, ¿no? Hicimos una guía para todos nuestros pueblos, para el visitante, de qué tenía que llevar a los pueblos. Eso nos costó pues, consultar con el gobierno de España, ver cómo lo hacíamos, ver cómo se podía. Al final, pues cada comunidad tenía sus historias también. En definitiva, pues lo intentábamos hacer lo mejor posible, intentábamos que cuando viniera la desescalada se produjese lo que al final se produjo, ¿no? Intentar también aconsejar a los pueblos y hablar con todos los agentes posibles de qué iba a pasar, porque, por ejemplo, nosotros anunciamos a todos nuestros alcaldes que iba a haber un aumento impresionante del turismo de caravanas, que estuvieran preparados para ello, que fueran ya pensando en aumentar los espacios para caravanas, y así lo hicieron. También otra serie de características pues como pueden ser las terrazas de los bares, el habilitar lo máximo posible. Bueno, en definitiva, pues todo ese tipo de cosas que iban a pasar, tú las intentabas adivinar, ¿no? Y claro, eso es complicado, y eso, pues bueno, pues nos pasó en la primera. Ahora en la segunda, pues ya como que lo tenemos un poco más por la mano, por así decirlo, y ahora lo que estamos esperando. La gente, yo creo que la gente realmente tiene ganas de viajar, quiere viajar. A la que le dan la mínima oportunidad, las personas van a nuestros pueblos porque están deseando poder vivir pues, desde la nieve hasta poderse ir a comer un cochinillo, ¿no? Entonces, yo creo que el turismo en ese sentido no nos va a faltar siempre y cuando tengamos libertad de movimiento. Entonces, pues bueno, pues yo creo pues eso, que podemos hacerlo bien siempre y cuando nos dejen trabajar. Esta pandemia yo creo que ha generado una querencia de todos por el mundo rural. De hecho, he escuchado muchísima gente a mi alrededor, amigos, colegas de profesión, incluso bueno, a la gente en general, que se replanteaban su vida por una parte, por otra parte se planteaban irse al mundo rural y recuperar la casa de los abuelos, cambiar de vida. ¿Esta querencia por el mundo rural es más pasajera por esta situación o ha venido para quedarse? Yo creo que ha venido para quedarse, sinceramente. Yo pienso que la gente realmente está viendo lo que es el mundo rural. Está empezando a aprender que la ciudad no lo es todo, y además si tenemos un internet potente y tenemos los servicios básicos y cada vez con más calidad en el mundo rural, yo creo que el mundo rural va a tener una oportunidad, y yo creo que ya ha empezado. Te puedo decir que hablando con muchos alcaldes y con muchos ayuntamientos, está habiendo un incremento de los empadronamientos en muchos de nuestros pueblos, y yo creo que va a ir a más con el tiempo, la verdad. ¿Usted lo dejaría absolutamente todo por irse a vivir a un pueblo? Yo sí. Yo personalmente sí. Otra cosa ya es la familia, pero yo personalmente, si por mí fuera, sí. El presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, ¿qué piensa de la España vaciada? Cuando está escuchando ese discurso permanente de que nuestros pueblos se quedan vacíos, de que nuestros jóvenes se van a las grandes ciudades, que no hay oportunidades, que hay muchos retos por delante que no se afrontan, que hay muchas dificultades, precisamente alguien que representa algunos de los municipios más pequeñitos, más bellos, desde luego de España, pero más pequeñitos, y que habla muchas veces en tono general de todos los pueblos de España, ¿cómo lo ve? ¿Qué piensa? Yo creo que se tiene que coger el toro por los cuernos desde las administraciones públicas ya. Llevamos muchos años hablando de la España vaciada, llevamos muchos años explicando propuestas. Yo he ido a un montón de congresos en los cuales se habla de la despoblación y en los cuales se ponen siempre las mismas soluciones, ¿no?
fiscalidad, estamos hablando del tema de los productos de kilómetro cero, cómo potenciarlos, la economía circular, el buen internet, las buenas telecomunicaciones, los servicios, las escuelas, los hospitales, la sanidad. Se están cerrando centros ahora sanitarios en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, esos son los problemas que hay que solventar si queremos que la gente vaya a nuestros pueblos, y eso es un tema que tiene que ponerse las pilas tanto la Unión Europea como el Gobierno, y coger el toro por los cuernos y hacerlo ya, porque llevamos mucho tiempo con promesas y esto hay que hacerlo ya. Lo que pasa es que muchas de las competencias, precisamente en sanidad, en turismo, educación, están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual estamos hablando más de la responsabilidad muchas veces de gobiernos autonómicos que del gobierno central. Bueno, de quien sea la responsabilidad, si tampoco es cuestión de centralizar todo en un sitio, ¿no? Pero si tenemos esa combinación de los diferentes gobiernos que consiguen que nuestros pueblos sean competitivos y que la gente pueda venir a vivir, y que un autónomo no tenga que vivir en Barcelona o en Madrid, sino que pueda ir a vivir a uno de nuestros pueblos porque tiene internet y porque además le sale a cuenta desde el punto de vista fiscal, pues a lo mejor nuestros pueblos empiezan a ser competitivos, y sobre todo tenemos que saber captar a la gente joven, a la gente en edad de tener familia, y a la gente en la cual, para eso necesitamos colegios, necesitamos que los servicios sean mínimamente decentes, ¿no? Desde el punto de vista educacional. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el gran esfuerzo y hacerlo de una vez por todas. De hecho, creo, corríjame si me equivoco, que Francia, que es anterior a nosotros en cuanto a la Asociación de los Pueblos de España, porque la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España cumple 10 años, ha cumplido 10 años el 1 de octubre, Francia ya era anterior, las cifras que arroja de crecimiento en el mundo rural es de un 2%, ¿no? Sí, es cercano al 2%. Nosotros hacemos un acto cada año en el Senado de España donde bueno, pues se habla de los problemas de la España rural, y donde tenemos allí desde las administraciones públicas y las personas que las encabezan hasta las grandes empresas del país, ¿no? Y recuerdo hace poco que vino una persona pues de la Asociación Francesa y estuvo comentando pues que en Francia está subiendo la población en el mundo rural, ¿no? Sí que es verdad que la idiosincrasia francesa y la población francesa en el mundo rural es diferente quizá un poco a la española, pero bueno, se pueden conseguir cosas y se pueden avanzar, y yo creo que ya está bien de hablar y vamos a actuar. Precisamente sobre eso le quería preguntar, porque estamos hablando de ir al mundo rural, ir a vivir los pueblos, cambiar de vida en muchas ocasiones, pero evidentemente los municipios, y sobre todo en algunas regiones más concretamente que en otros, se enfrentan a unos retos brutales que hacen que quizá más que una realidad sea un deseo mágico, ¿no? El ir a vivir allí, conectividad, tecnología, servicios sociales, sanidad. Entiendo que muchos de sus pueblos, que además están en esa España vaciada, se enfrentan todos los días a este problema. Sí, hay pueblos y pueblos, ¿no? Tenemos pueblos con bastantes de esos problemas solventados o bastante encarrilados, pero luego, claro, tenemos pueblecitos que tienen... Yo recuerdo un pueblo que tenemos en Jaén, Segura de la Sierra, que me decían que para hacerse una placa o una resonancia magnética, pues tienen casi hora y media, 2 horas a un hospital, ¿no? Claro, es que te pones las manos a la cabeza, es que estamos en el 2021 casi, y esto está pasando, ¿no? en nuestro país, y como ese, pues habrá muchos más. Y claro, ese tipo de problemas, hay pueblos que lo tienen relativamente solventado, que están relativamente cerca de una capital, o que tienen por suerte un hospital cerca, o buenos centros de estudios, pero luego hay pueblos donde entonces habría que analizar caso por caso. Lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, el Internet, desde el punto de vista rural, no es tan malo como en otros sitios, o sea, tampoco podemos estar siempre diciendo que mal lo estamos haciendo, o que en este caso, pues yo, por ejemplo, que he viajado a países como Alemania, pues he visto lo que es el Internet en el mundo rural alemán, del norte de Alemania, de la parte de Hamburgo, es un desastre. O sea, y no podías ni conectarte a Internet en según qué pueblos y durante muchos kilómetros. Entonces no estamos tan mal en ese sentido, pero bueno, hay otros ámbitos, como puede ser pues, el tema de la fiscalidad, que yo siempre lo he reclamado, porque sería un aliciente increíble para el establecimiento de empresas y de autónomos, y también pues, los servicios. Una persona joven que se quiere ir a un pueblo, pues necesita que haya servicios, y necesitamos gente joven en los pueblos. Pasa que todo esto es un contrasentido respecto a la actitud de los alcaldes, que le están pidiendo al gobierno que se flexibilice
la regla de gasto y que puedan poder utilizar ese 20% del remanente que muchos de los municipios han tenido de superávit, que se podría aplicar y emplear precisamente no solamente en la promoción, sino también en las mejoras de todos los servicios. Bueno, sí, lo que pedimos es no el 20%, el 100%, ese remanente es del pueblo y es lo que ha ido ahorrando, bien impuesto o bien como ha sido el caso, pero bueno, es del pueblo, es de los vecinos del pueblo, y hay pueblos que tienen un dinero en remanente que es suyo, no es de nadie más. Entonces no se pide el 20%, se pide el 100%. Lo que pasa que, bueno, que la regla que ha puesto el gobierno, y gracias, es ese 20%, ¿no? Sí que es verdad, pero eso no puede ser el pueblo el que construya, pues, solamente el que ayude en esto, ¿no? Tiene que ser medidas que vengan de más arriba. Yo creo que los pueblos van muy justos, un pequeño pueblecito o pueblecitos de menos de 1000 habitantes lo tienen bastante mal, llegan bastante justos a final de año, y ahora con la pandemia que viene ahora, las ayudas sociales, al que primero pican a la puerta es al alcalde, es al ayuntamiento, y al que le están diciendo no llego a fin de mes, no es a los gobiernos centrales, no es al gobierno municipal, donde van a picar a la puerta y donde le van a contar, pues, sus penas y los grandes problemas que tienen estas personas que, por desgracia, han perdido el empleo o están mal, ¿no? Entonces, el que tiene que asumir ese problema va a ser el alcalde, y entonces necesitamos esos remanentes, y no al 20, sino al 100, vamos. Bodas en algunos de los pueblos más bonitos de España, experiencias gastronómicas en otros, experiencias en familia, leyendas, historias. Son muchas las cuestiones que plantea precisamente la Asociación de los Pueblos de España para potenciar sus municipios, esos 94 maravillosos pueblos que conforman la asociación, pero quizás es en este momento, como viene diciendo, en este momento de pandemia, donde haya que proteger precisamente a los más vulnerables, ¿no? A nuestros mayores. Sé que ustedes hicieron una guía de comportamiento del viajero, es cierto, la he leído, con una serie de normas básicas que vienen muy a colación de lo que se está planteando. Yo siempre digo que todo parte de responsabilidad, pero saber escuchar también, y sobre todo tener sentido común, ¿no? Que es muy importante. Pero claro, hay un público ahí en determinados municipios que casi no quiere salir a la calle porque es que viene mucha gente de fuera. Sí, ese es uno de los problemas. Por eso nosotros llamamos a esta gente, a estas personas que van a los pueblos, llamamos a la responsabilidad, ¿no? Hicimos esta guía para que sepan, y de hecho hicimos hasta vídeos en los cuales explicábamos que en estos pueblos, pues, hay personas mayores, la media de edad es mucho más alta, y pues si no lo hacen por ellos, pues que lo hagan por estas personas mayores que ahora mismo, pues, son en muchos casos un porcentaje muy alto de las personas que viven y que mantienen nuestros pueblos, y esas flores que se riegan y todo eso tan bello que se ve en nuestros pueblos, muchas veces es culpa de esas personas mayores que están residiendo allí, y que tenemos que tener esa labor de responsabilidad de pensar que vamos a un lugar donde hay personas mayores que viven en nuestros pueblos. Fran, ¿un lugar para viajar en pareja? Muchos. La verdad es que para viajar en pareja, yo, por ejemplo, a mí me gusta más el frío, ¿no? que el calor. Yo no te pondría una playa paradisíaca, ¿no? A nivel general del mundo. No, a nivel de nuestros pueblos. Nuestros pueblos, de los pueblos más bonitos de España. Sí. Yo creo que casi cualquier, pero bueno, para perderse bien, Bárcena Mayor, por ejemplo, un lugar en Cantabria que está perdido, donde dicen bueno, yo he hablado con vecinos de Bárcena Mayor y te dicen que en estas noches de invierno se oye aullar a los lobos, ¿no? Por las noches todavía. Entonces eso es un lujazo, ¿no? Pueblos así tan espectaculares, y que bueno, pues son lugares quizás súper románticos, ¿no? Peñalba de Santiago también es un pueblo en el Valle del Silencio donde ir en pareja y donde, bueno, pues olvidarte de todo, ¿no? Son sitios mágicos. Yo siempre digo, fíjate, que en Bárcena Mayor se acaba el mundo, porque además se acaba la carretera, sí, con lo cual es un sitio tan bonito, sí, con ese arrullo del río, con esas montañas, bueno, es espectacular. Y un sitio, por ejemplo, para ir con amigos, un pueblo de los pueblos más bonitos de España, para disfrutar con amigos. Pues aquí podemos poner el foco quizá, y se me ha venido a la mente, porque tenemos esa ciudad de Salamanca, que es tan universitaria, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos quizá pueblos, La Alberca, Candelario, Mogarraz, pueblos de toda la Sierra de Francia, Miranda de Castañar, Ciudad Rodrigo. Son pueblos donde se puede disfrutar mucho bueno, pues de unos vinos y de esa carne que tienen allí de cerdo, y tomar ahí unas tapas, ¿no? Espectaculares. Yo creo que cualquiera de nuestros pueblos serviría, ¿no? Pero bueno, por ir repartiendo un poco, estos pueblos cercanos a Salamanca son preciosos también.
José, Leticia, fijaros, vamos poniendo sobre la marcha un montón de destinos para disfrutar de esta asociación, de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Desde luego son lugares bellísimos, lugares en los que se para el tiempo, que hay que recorrer poco a poco y paso a paso, como nos gusta a nosotros contar en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión. Y me vienen a la cabeza algunas cuestiones, como por ejemplo, hemos hablado de Ayllón, hemos hablado de Peñíscola, hemos hablado de Mojácar, hemos hablado de un sinfín de maravillosos municipios, y me viene a la cabeza que Francia, por ejemplo, su asociación la creó en 1982, nos lleva bastante tiempo de ventaja, que los pueblos más bonitos de España se fundan hace 10 años, cumple su 10º aniversario el 1 de octubre, pero que hay otros países como Italia, como Japón, como China, como Rusia, que también han puesto en marcha estas asociaciones. ¿Qué futuro le espera a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España? De España, bueno, el futuro de los pueblos de España yo creo que es el futuro del turismo en general en nuestro país, ¿no? Y no quiero menospreciar por ello a un turismo de sol y playa que también está muy bien y que da mucho trabajo a muchas personas, ¿no? Pero yo soy de los que pienso que de cara al futuro se va a valorar cada vez más esa autenticidad, ese saber conservar esos pueblos de toda la vida, ¿no? Esa labor por ver un pueblo como era realmente hace 300, 400 años, ¿no? Y eso no lo podemos decir de todas las partes del país, ni siquiera de las ciudades, ¿no? El turismo de ciudad, pues al final estamos viendo que las ciudades todas tienen lo mismo, o sea, todos tienen pues, los mismos centros comerciales, todas tienen las mismas tiendas muy parecidas, ¿no? Cambian los elementos de cada una de las ciudades más famosos, pero las ciudades, pues en el fondo, acaban siendo pues, muy cosmopolitas, ¿no? Entonces, en nuestros pueblos vamos a encontrar la autenticidad, la España de verdad, la Andalucía de verdad, la Cataluña de verdad, el norte de España de verdad, bien conservado y además manteniendo sus tradiciones, su belleza y su folclore, ¿no? Con eso vamos a ser el producto turístico por excelencia del futuro. Y no solamente en España, sino, como has dicho, en el resto de países del mundo, ¿no? Y esa federación pues tiene mucho futuro también. Francisco, ¿un pueblo para reencontrarse a sí mismo? Un pueblo para reencontrarse a sí mismo, pues Peñalba de Santiago. Yo creo que es un pueblo, o también Castrillo de los Polvazares. Son de esos pueblos donde pasear, donde ver de vez en cuando por ejemplo en Castrillo de los Polvazares, algún peregrino que va hacia el Camino de Santiago con su mochila, pero que va en soledad y andando poco a poco, ¿no? Y tú, bueno, pues oler ese cocido amaragato, ¿no? Que se hace allí tan famoso y pensar, estoy en un lugar increíble, ¿no? Realmente donde te puedes sentar y donde puedes reencontrarte, como bien me preguntabas, contigo mismo. Y un lugar donde iría el presidente para pensar despacio qué hacer a partir del 2021. ¿Qué hacer a partir del 2021? Pues ahora que estamos quizá en pleno invierno y como a mí me encanta el frío, pues esos lugares cercanos al Pirineo como Aínsa, Ansó, Alquézar, Bagerga, un pueblo que está ahí, o Roda de Isábena, son pueblos que perciben ese aroma, o Morella incluso también, ¿no? Que también tiene ese toque de lugar de montaña, de lugar donde pensar, donde meditar y donde ver qué nos puede deparar este futuro. Es presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, pero también actualmente es el presidente de la Federación Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, que engloba todas las asociaciones de los pueblos más bonitos que hay en diferentes países. Claro, a mí me planteo algunas cuestiones. Italia, por ejemplo, una de sus normas para incluir pueblos son lo mismo que España, 15.000 habitantes, menos de 15.000, pero Francia lo sitúa en 2.000. Claro, hay una dicotomía extraordinaria entre las normas de unos y de otros. ¿Cómo ponemos de acuerdo a todos? ¿Qué objetivos persiguen? Y, sobre todo, ¿a dónde quieren llegar con esta federación internacional? Bueno, pues lo de ponernos de acuerdo en el hecho de que porque en el fondo es ponernos de acuerdo en qué llamas tu pueblo, ¿no? ¿Qué es para ti un pueblo, ¿no? El concepto, pues, ¿no? Esto ha salido en varias asambleas, este tema, ¿no? Y es complicado, cada país tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, en Italia ha pasado como en España, esas construcciones que se han hecho exteriormente, por así decirlo, de los centros históricos, pues en algunos sitios hace que muchísimos pueblos no pudieran estar si no se ampliara un poquito ese rango, ¿no? De habitantes. Francia es mucho más estricta en ese sentido. También es verdad que Francia
pues ha sabido conservar mucho mejor los pueblos y lo tiene más fácil. Si en España o incluso en Italia tuviéramos los parámetros franceses, a lo mejor tendríamos quizá mucho menos pueblos y serían muy poquitos quizá, ¿no? Entonces intentamos un poco adecuar nuestros países a nuestra realidad, ¿no? Y en España pues pasa un poco como en Italia en ese sentido. Piensa que nos acaba de llegar la petición formal, hemos recibido de China, de los pueblos más bonitos de China, y miraba con estupefacción, que esto lo tenemos que hablar en las próximas asambleas que tenemos próximamente, que su límite es 100.000. Entonces, 100.000 habitantes me parece una auténtica locura, ¿no? Tenemos que hablar y ver qué es esto de los 100.000, ¿no? Nos ha llegado la documentación ahora porque han pedido la adhesión a la red internacional, ¿no? Pero como bien decías, tenemos 13 países ya, están los países turísticos más importantes prácticamente del mundo y estamos haciendo esfuerzos, está Francia, está Italia, está España, está Bélgica, está Rusia, está Suiza, está Japón, está China ahora, tenemos un país por ahí, el Líbano, que también ha creado su red de pueblos más bonitos y están surgiendo nuevos países, en Iberoamérica tenemos muchas ganas que haya pueblos, estamos hablando con Ecuador, estamos hablando con Costa Rica y estamos hablando con otros países y sobre todo estamos hablando con Portugal. Portugal sí que tenemos muchas ganas que tenga una red de pueblos más bonitos, llevamos un par de años hablando con el gobierno portugués para que de alguna forma se cree esa red y yo creo que en los próximos meses, a ver si es verdad ya, porque llevamos un tiempo, podremos tener la gran noticia de que Portugal, y perdóname que me extienda un poco, ¿no? Pero es importante esto, nos vamos a convertir en un referente político mundial. Un referente político que va a representar al mundo rural a nivel mundial. Y ya lo tenemos muy avanzado y tenemos que ir hacia eso, ¿no? Yo ya he tenido varias reuniones con la Organización Mundial del Turismo para que nuestra Federación Internacional esté dentro de estos no me sale la palabra ahora, ¿no? Organismos mundiales de estos organismos, ¿no? De decisión importantes, ¿no? Hace poco estuve en Rusia el año pasado y estuvimos también con la Organización Mundial del Turismo, pues hablando precisamente en Moscú de lo que nos iba a deparar el futuro para el mundo rural. Entonces, yo sí que creo que vamos hacia lo que son organismos supranacionales y vamos hacia ello y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar donde tenemos que estar. Entonces, los pueblos más bonitos de España tienen que estar ahí, donde está ahora, y los pueblos más bonitos del mundo tiene que ser ese organismo supranacional que sepa movilizar y que sepa premiar y que sepa, de alguna manera, sacar lo mejor de cada uno de los pueblos a nivel nacional, ¿no? Y yo siempre he pensado que nuestra Federación Internacional tiene que ser como la FIFA, por ejemplo, ¿no? El poder dar premios incluso a nuestros pueblos, al que mejor pues, haga según qué tipo de obras o según qué tipo de reconstrucciones o mantenimientos, o bueno, todo aquello que pueda hacer nuestros pueblos, la gastronomía, etcétera, ¿no? Será el futuro de... ¿Por qué decía que los pueblos de Francia lo han tenido más fácil? Bueno, que están mejor conservados. Los pueblos franceses no han cometido las barbaridades urbanísticas que se han cometido en España y eso solamente hay que pasar por la carretera para verlo. Allí se han mantenido las alturas, se ha mantenido perfectamente el tipo de arquitectura tradicional, se ha mantenido incluso en muchos casos los materiales, que esto es lo que más nos cuesta, ¿no? Muchas veces cuando vamos a los pueblos les decimos a los alcaldes pues que hay que mantener al máximo los materiales que se utilizaban en esta arquitectura popular. Me parece muy bien que el aluminio imite a la madera, pero lo ideal es que sea madera, no sea aluminio, ¿no? Entonces, bueno, ya no te hablo de si es aluminio, de que esto ya es una aberración, ¿no? Entonces, intentamos que los parkings, por ejemplo, de los aparcamientos una tontería como esta, ¿no? Pero que sean lo más rurales posible, lo más rústico, que no sea, si puede ser, asfalto, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas pues, es lo que intentamos de alguna forma también... que nuestros pueblos tengan. Un pueblo para olvidarse del mundo. Un pueblo, pues cualquiera de nuestros pequeños, por ejemplo, Viñera de Arriba o Viñera de Abajo, son dos pueblos de La Rioja alucinantes, o sea, que están en un lugar, o Vinuesa, donde te puedes ir casi paseando a la Laguna Negra y olvidarte del mundo de verdad, ¿no? Son lugares en las tierras altas que son espectaculares. Hemos estado hablando antes de la desestacionalización, uno de los grandes referentes ahora de la Asociación de los Pueblos, o uno de los grandes objetivos, o uno de los grandes beneficios que la asociación aporta a todos sus municipios. Pero yo le quería preguntar por otro tema, creo que muy importante, y es el tema de la accesibilidad universal. ¿No cree que uno de los requisitos indispensables para cualquier pueblo, para estar en la asociación, debería ser que tuviera una accesibilidad universal? Esto sería maravilloso, pero esto también
es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Lo sé, por eso se lo digo. Porque los pueblos medievales, nuestros pueblos, precisamente, lo último que son accesibles, ¿no? Y a nosotros nos encantaría poder tener estos pueblos dispuestos para todo tipo de gentes y todo tipo de personas con cualquier tipo de problema, ¿no? Pero la verdad es que las inversiones son brutales. Y nuestros pueblos al menos lo tienen muy complicado, y yo sé que la mayoría pues intenta al menos las instalaciones municipales tenerlas, pero claro, tú en pueblos, pues, no sé, se me ocurren pueblos con cuestas muy grandes, como pueden ser Miranda de Castañar, pueblos donde todo es piedra, es muy complicado este tema de la accesibilidad, muy, muy complicado. ¿Cuál es el pueblecito más pequeño de la red? Pues Viñera de Arriba creo que es, con 14 habitantes. 14, ¿verdad? ¿Y el presidente se ve allí viviendo? En Viñera de Arriba, bueno, depende a qué edad, depende también a qué edad, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que, por ejemplo, la alcaldesa, que es majísima, está viviendo allí con toda su familia, ¿no? A veces dicen que tienes que nacer, ¿no?, para vivir allí, ¿no? No estoy tan seguro. Yo creo que si yo tuviera lo que hablábamos antes, ¿no?, un internet de calidad, si la pareja con la que estoy me acompañase en ese sentido, que fuera que le guste estar en un pueblo así, y que tuviera un sitio donde poder educar a mis hijos bien, yo sí, yo lo haría, además me encantaría. Estoy convencido que son muchas las historias y las anécdotas que se van produciendo en estos años de presidencia de cada uno de los pueblos, de las visitas a cada uno de los pueblos, y que se irán poco a poco contando en su libro, en su diario personal. ¿Alguna que tenga en la cabeza cómo me pasó esto en aquel momento? Pues ahora mismo no sé, no se me ocurre ninguna anécdota. La verdad es que tengo muchísimas anécdotas de llevarnos a ver sitios espectaculares pero no recuerdo ahora mismo una anécdota así. ¿Le pongo en un compromiso si de los 94 pueblos tiene que elegir uno solo? Sí, la verdad es que sí. Que también depende para qué, ¿no? Uno solo. Como el más bonito. El que más le gusta al presidente, ¿lo vamos a facilitar? Yo creo que es que... ¿O lo complicamos aún más? Sí, lo complicamos demasiado. Yo creo que siempre tienes ahí algunos donde dirías, aquí viviría, ¿no? O aquí me encanta por todo esto, por esto y por esto, ¿no? Pero sí, lo complicamos demasiado. Vamos a abrir un poco el espectro y le dejo que me diga 3. 3. Pues Santillana del Mar, por ejemplo, que me gusta muchísimo. Que ni es Santa ni es Villa, ni tiene mar. Morella, por ejemplo, que me encanta también. Bueno, pues no sé, algún pueblo más. En Morella he tenido la oportunidad de quedarme incomunicado alguna vez por la nieve. Sí. A mí me gustan los pueblos. Es que yo soy muy de montaña, muy Ainsa también me gusta. Muy de trufa, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí, que estos pueblos son maravillosos. Además son pueblos que entraron, la mayoría de ellos, Morella, por ejemplo, fueron de los primeros pueblos que entró en la asociación y creyeron en un proyecto que en aquel momento no era tan conocido ni tan potente como lo es ahora. Y yo siempre he dicho que esto siempre marca, ¿no?, un antes y un después en las relaciones personales, incluso con los propios alcaldes, ¿no? La verdad es que son de los primeros y eso pues se tiene siempre en cuenta. Un lugar maravilloso del maestrazgo, increíble. Bueno, yo no he visto sitios más fotogénicos, hay pocos que Morella, la verdad es que es un sitio muy fotogénico. Y sitios donde se come muy bien, porque la gastronomía sigue siendo uno de los grandes baluartes, una de las grandes motivaciones para ir a visitar los pueblos más bonitos de España. La verdad es que yo creo que en toda España se come bien, sea pueblo bonito o no, ¿no? Si tú tuvieras que tener en cuenta solamente la gastronomía, el folclore y las tradiciones de nuestro país, pues podrías poner a todo el país dentro de la red, ¿no? La verdad es que sí, que tenemos pueblos donde bueno, tenemos una gran variedad de platos, una gran variedad que sería interminable podernos aquí hablar de todos ellos y bueno, y yo creo que nos daría mucha hambre. Un pueblo para sorprender a alguien de pronto, que venga de fuera. Que venga de fuera, pues Frías. Frías es un pueblo Burgos. Espectacular, que lo ves con ese castillo arriba, es totalmente de cuento, ¿no? Para mí Frías es un pueblo de cuento, bueno, de verdad que eso es la ciudad, tiene la anécdota de que es la ciudad más pequeña de todo el país. Tiene el título de ciudad con menos habitantes, ¿no? Tenemos la ciudad más pequeña del país dentro de los pueblos bonitos de España y también tenemos la catedral de este país, donde está la catedral situada en un pueblo más pequeño del país, que es en Roda de Isávena, en Huesca. Una pregunta que le quiero hacer, presidente.
Se ha anunciado ya un 95% de efectividad en las vacunas. ¿Esto va a marcar un antes y un después? La verdad es que yo espero que sí, como todo el mundo. No sabemos si yo tengo toda la esperanza de que sea así, pero de todas formas tenemos que hacer planes. Yo creo que lo más sensato es hacer planes de que tenemos que convivir con esto durante una temporada y tenemos que convivir con ello y adecuarnos de momento a lo que hay y intentar hacer la vida lo más normal posible dentro de lo que es esta normalidad, ¿no? Cuando tengamos la vacuna y todo vaya maravillosamente bien, pues fantástico, pero yo soy de los que prefiero pensar en lo factible, en lo que tenemos en la mano ahora mismo, y cuando llegue todo esto, pues ya lo pensaremos. Pero... Tras la pandemia cambiará la forma de viajar y de ir a conocer los pueblos más bonitos de España, y también una segunda pregunta, tras la pandemia cambiará la forma de los habitantes de los pueblos de España de ver a los viajeros que van y que les ayudan evidentemente a salir adelante. Yo creo que no va a cambiar, por lo menos en los habitantes de los pueblos no va a cambiar la forma en cómo... Yo creo que las personas de nuestros pueblos, al principio quizás sí, pero yo creo que ya no, yo creo que todos somos iguales. Esto no va por gente que viene de fuera, ni de una localidad, sino que va en la educación de cada persona, y esa persona puede ser mal educada si es del pueblo como que si es de fuera, ¿no? Entonces yo creo que la gente ya no ve a la gente, al contrario, la gente quiere ver movimiento, la gente quiere ver que realmente vuelve un poco esa normalidad de la que hablábamos, ¿no? Pero sí que es verdad bueno, que puede cambiar, yo creo que la pandemia puede cambiar sobre todo la forma de viajar en avión, la forma de ese tipo de cosas sí que las va a cambiar con el tiempo. Como cambió el 11S, el tema de los atentados, cambió la forma también de viajar en avión, pues esto puede ser lo mismo. Pero bueno, yo creo que en el fondo vamos a intentar de alguna forma comportarnos todos de la misma forma que lo hacíamos antes. Yo creo que únicamente no conseguiríamos esto si la pandemia estuviera mucho tiempo o viniese otra pandemia. Como presidente de los pueblos más bonitos de España, ¿cree que el Plan España va a servir de algo? Bueno, la verdad es que puede servir, la verdad es que sí. ¿Es tiempo de reinventarse? Sí, por supuestísimo. Yo creo que es tiempo de reinventarse desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal. Tenemos que dar una vuelta a todo y yo creo que aquellos emprendedores que se reinventan son los que al final acaban teniendo éxito, ¿no? Siempre dicen que las épocas de crisis son aquellas donde la gente o aquellos que se reinventan consiguen sacar provecho, ¿no? Pues yo creo que sí, que nos vamos a reinventar muchos con esta pandemia, con todo lo que va a pasar desde el punto de vista financiero también. Y bueno, y yo creo que, y siempre lo he pensado, tiene que ser para mejorar todo esto. Pero entonces esa transformación digital que se está pidiendo y exigiendo en el sector del turismo, ¿cómo se va a poder aplicar a los pueblos de España? Bueno, yo si creo hay que... tantas carencias como todavía hay, sí, es tiempo de reinventarse, pero la transformación digital puede afectar de una manera directa. A ver, vamos a ver, como te decía antes, en el tema precisamente digital, yo creo que está habiendo buenos avances en el mundo rural, ¿vale? Quedan sitios, pero yo voy hablando con muchos pueblos, muchos lugares, y tenemos fibra óptica en muchos pueblos ya, pero en muchos. Y la verdad es que me deja sorprendido, sinceramente, porque no es tan mala la implantación digital en nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista no estaremos mal. Yo veo más complicado el otro punto de vista, ¿no? El tema fiscal, el tema de todo lo que es lo de los productos de kilómetro cero, todo lo que es la economía circular. Esto lo veo más lento y más complicado. Pero el tema digital es el que veo quizá mejor. Una marca España resquebrajada, los políticos enfrentados, un ministro que dice que el turismo no vale para nada. Desde fuera, desde las asociaciones de los pueblos más bonitos de otros países, desde el turismo en general en el extranjero, ¿cómo se está viendo lo que está pasando en España? Bueno, pues mal, ¿no? Como bien decías, pues en algunos sitios se está viendo con preocupación, pero bueno, nosotros también tenemos que intentar de alguna forma darle la vuelta a eso, ¿no? Y desde asociaciones como la nuestra, pues bueno, pues estamos intentando continuamente el poder precisamente decir que el turismo en nuestro país es de los que más valor añadido tiene para nosotros, ¿no? Porque es un producto que prácticamente tú no necesitas una inversión
en una adquisición de una materia prima para darle ese valor añadido, sino que te vienen las personas y tú, pues, otra cosa son los sueldos que puedan tener o no las personas que trabajan en el sector turismo, ¿no? Que eso es otra historia, ¿no? Pero yo creo que el sector turístico en España es de los mejores del mundo, te diría. Yo he viajado a países como Italia, a países europeos, no te hablo de países extranjeros, y no tenemos nada que envidiar a muchísimos países. Al contrario, tenemos hoteles y casas rurales de una calidad excepcional y restaurantes a nivel de Francia, por ejemplo, tranquilamente, y mucho más barato. Y tenemos un país donde tenemos un patrimonio espectacular, de los 3 primeros países del mundo en lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que defender nuestro turismo, decir que es un turismo de altísima calidad y sacar pecho. Además, yo saco pecho con mi país y además cualquier turista que viene a España se va encantado, ¿no? Solamente hay que verlo. Tenemos que creernos lo que es lo que quizá muchas veces nos falta en España para muchos sectores productivos, pero sobre todo para el turismo en particular. Nos tenemos que creer que realmente se están haciendo las cosas bien, que hay mucho talento, que hay muchos empresarios que lo están haciendo realmente bien y que gracias a ellos estamos saliendo de esto y están preparados para salir de esto todavía con más fuerza, y que además tenemos unos productos turísticos y unos recursos turísticos que no existen en ningún otro lugar del mundo, y que además España tiene y ofrece todos los subsectores del sector turístico, y por lo tanto precisamente esa posición que tiene en el mundo como garante del sector turístico, de la evolución del sector turístico y del conocimiento del sector turístico, realmente tenemos que presumir de ella y ponerla en valor. Totalmente. No queda otra. Francisco, ¿qué le ha enseñado esta pandemia? Pues que nuestro mundo no es tan seguro como pensábamos. Esta pandemia te enseña a vivir con más humildad, a ver que no hay nada seguro en el mundo, que no todo lo tenemos y que Occidente no es la panacea mundial. Y que el mundo es un tablero de ajedrez en el que estamos en medio ahora mismo y que vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Porque tenemos por un lado China, por otro lado Estados Unidos, por otro lado Europa, y estamos en medio de un tablero de ajedrez increíble donde vemos unas fuerzas y estamos viviendo, yo creo, un momento complicado, un momento en el que se van a decidir los próximos años y nos ha tocado vivirlo ahora. Por lo tanto, hay que estar, pues, lo mejor posible y posicionarse también lo mejor posible desde el punto de vista de nuestra asociación, de nuestros pueblos y de nuestra gente, claro. Estamos hablando con el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, al que me gustaría hacerle ese cuestionario personal que le planteamos a todos nuestros invitados, pero antes una última pregunta. Si tuviéramos que hacerles un regalo a esos más de 4,5 millones de telespectadores que tiene Movistar Plus, ¿dónde nos les llevamos? Si tuviéramos que hacerles un regalo, ¿a qué pueblo nos les llevamos? ¿A qué pueblo? Pues esto sí que es complicado, 4,5 millones. Bueno, pues vamos a poner el contrapunto a toda la entrevista, ¿no? Y vamos a elegir un pueblo, por ejemplo, de Baleares, ¿no? Que lo está pasando muy mal. Nos los podíamos llevar a Alcudia, lo podíamos llevar a Pollensa o a Fornalutx, 3 pueblos preciosos de nuestras Islas Baleares, o también a las Canarias. Y evidentemente tenemos ahí Tejeda y tenemos también en Lanzarote Teguise, que es un pueblo maravilloso, y en Fuerteventura también tenemos Betancuria, que también es un pueblecito, la antigua capital de las Islas Canarias, o sea, tiene historia para dar y vender. Pues fíjate, me va a dejar que me salte un poco el protocolo, y a lo mejor lo que les podemos plantear a todos nuestros espectadores es que se hagan con esta guía. Aquí están los 94 municipios que forman parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, y solicitándola, comprándola, seguro que tienen 94 razones para viajar, 94 razones para enamorarse, 94 razones para sentir intensamente, para viajar, salvo que ahora que estamos a final de año, el presidente me dé alguna noticia de que se van a incorporar más destinos a la asociación. Sí, como cada año, con Navidad, ¿no? Vienen los regalos de Navidad y vienen los pueblos, todos aquellos pueblos que han solicitado mediante el Pleno, como decías al principio, entrar en la asociación, se han ido auditando durante todo el año y ahora es cuando se produce esa reunión, ¿no? En la cual decidimos qué pueblos son los que entrarán en la red. No podemos decir todavía los que hay, pero bueno, la verdad es que serán pueblos maravillosos y esperemos que tengamos pueblos de la mayor parte de comunidades autónomas y muchas de ellas habrá sorpresas. Uno, al menos uno que vaya a entrar.
de la asociación? Bueno, no lo sabemos todavía, hasta que no tengamos esta... Pero bueno, algún catalán podría caer y la verdad es que yo, como catalán que soy, me sentiré súper orgulloso y muy contento de tener pueblos de mi tierra en la asociación, la verdad. Bueno, pues estaremos muy atentos para contarlos. Comenzamos con ese cuestionario personal. Un viaje que nunca olvidarás. Un viaje que nunca olvidaré, pues a Praga. La verdad es que me encantó. Un lugar para olvidarse del mundo. Un lugar para olvidarse del mundo. Pues uno de nuestros pueblos. Como habíamos dicho antes, quizá pues esos pueblecitos como Viñera de Arriba, como Peñalba de Santiago, como Castrillo, ¿no? Pueblos perdidos, como aquel que dice. Una escapada de fin de semana. Una escapada de fin de semana, pues a Gruyère, en Suiza, por ejemplo, en la parte francesa de Suiza, a comer fondue. Un lugar en el que te quedarías a vivir. Un lugar al que me quedaría a vivir. Madrid. Un rincón secreto. Un rincón secreto. Pues la verdad es que no tengo rincones secretos. No te podría decir un rincón secreto así. No se me ocurre ninguno, no tengo ninguno. ¿Tu último descubrimiento en el sector del turismo? ¿Algún destino, algún pueblo, algún lugar especial? Rusia. La verdad es que me encantó viajar por lo que es el anillo de Moscú, ¿no? Que le llaman el gran Moscú, y ver algunos de los pueblos más bonitos de Rusia. Me encantó, o sea, un descubrimiento por sus costumbres, por cómo lo viven, por sus comidas. La verdad es que Rusia es un país maravilloso. Te puedo confesar que así como muchos tienen los sueños de ver el Taj Mahal o de tal, mi sueño era ver la Plaza Roja de Moscú, y lo cumplí el año pasado y la verdad es que no me decepcionó, y en general toda Rusia es un país maravilloso. Una locura que volvería a repetir. Pues el ir precisamente a Suiza un viernes a mediodía para ir a comer una fondue por la noche, y además me cogí una nevada increíble por la carretera, pero bueno, de Barcelona allí a Suiza pues no hay muchas horas y pudimos hacerlo en poco tiempo, y bueno, y fue maravilloso y lo volvería a hacer, y a ver si algún día lo puedo volver a hacer. Un secreto viajero. Un secreto viajero, pues un secreto viajero, no te sé responder a esto, la verdad. Ese lugar que le dejó sin aliento. Pues la Plaza Roja de Moscú, increíble. O quizá la primera vez que vi, sí, quizá el Karlovy Vary, el puente Carlos en Praga, me dejó sin aliento. La primera vez que lo vi, me dejó alucinado. Lo que es Praga en general me parece una ciudad alucinante. ¿Y el viaje soñado para el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España? Pues el viaje soñado sería a Rovaniemi, al Polo Norte, que me encantaría ver un día esa casa de Papá Noel, aunque sé que es turístico y tal, pero vivir ahí esa aventura de subir al norte y de estar en invierno allí, si puede ser ver una aurora boreal, sería simplemente alucinante, ¿no? Pues se lo recomiendo, que estuvimos ¿Sí? con él nosotros aquí en Miradas Viajeras, estuvimos con él, nos dejó un mensaje para todos los niños y fue una experiencia muy bonita. Me encantaría. Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Como siempre digo, ahí tiene una cámara y me gustaría que lanzara un mensaje al mundo. Bueno, pues básicamente esperanza, un mensaje de esperanza, un mensaje de que vamos a salir de esta y de que tenemos que salir pues, por nosotros mismos y por nuestros hijos lo más fuerte posibles, ¿no? Y tenemos que intentar pues, pensar que son momentos que estamos viviendo muy duros y que el futuro tiene que ser bueno. Así que como pueblo, como país, nos tenemos que unir, y nos tenemos que unir todos a una para lo mejor para nuestro país. Y básicamente pues es esto este mensaje es el que quiero transmitir. Y cuando salgamos de todo ello, ir a descubrir alguno de los 94 pueblos que forman parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitas de España. Así les vamos a ayudar, así vamos a desestacionalizar y así desde luego vamos a poner en valor lo que somos en este maravilloso país que es España. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo.